Pues bueno, yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con la pedagogía Waldorf y con la antroposofía, pero me gustaría partir de la premisa de que la antroposofía y la educación Waldorf tiene como premisa y como base que el ser humano es más que un cuerpo físico y que es más que la suma total de un entorno, de la herencia o de la psicología personal, sino que es también un ser espiritual y que pues tiene una biografía y una como meta en la vida. Y todos estos aspectos del ser humano son vistos, atendidos y honrados dentro de la pedagogía Waldorf. Entonces, pues bueno, partiendo de eso, va a ser como una introducción de lo que es la antroposofía y por qué es una pedagogía sanadora. Y después de eso vamos a empezar a hablar de algunos aspectos de la currícula Waldorf como tal. Y Fer va a hablar del sistema nervioso autónomo y desde lo que ella sabe de la terapia somática y al final va a haber, como dijo ella, un espacio para cierre y preguntas. Entonces, bueno, me gustaría arrancar con la introducción para compartirles esto, ¿no? O sea que el ser humano es más que un cuerpo físico. Entonces, desde la antroposofía, cuando un ser humano está enfermo o tiene algún tipo de desequilibrio, es porque hay dos polos que están separados. O sea, todas las enfermedades vistas desde la antroposofía es porque hay un exceso de rigidez o de inflamación. Entonces, a partir de eso, el polo nervioso es cuando el polo nervioso es del sistema nervioso central, que es como la cabeza, lo mental, lo sí, como cuando uno dice, es que está siempre en la cabeza, en lo lógico, en lo analítico, y eso trae como una rigidez al interactuar con otras personas. En cuanto a la patología de esto, se puede desencadenar en diferentes enfermedades como la esclerosis, degeneración enfermedades de endurecimiento, enfermedades autoinmunes, depresión, trastornos obsesivos. Es como rigidez, como que todo se hace duro, ¿no? Como los límites son muy fuertes, muy rígidos. Ese es un polo extremo. Y del otro lado de como al lado opuesto de estos polos, está el polo metabólico, que son las extremidades, y eso se relaciona con la voluntad, con lo metabólico, con la digestión, y eso es lo contrario que es el calor, la inflamación, el crecimiento, y la tendencia patológica son las inflamaciones, la fiebre, las enfermedades metabólicas, el exceso de movimiento, la hiperactividad. Entonces, como las enfermedades tienen estos dos polos, este desequilibrio entre muy rígido o muy inflamatorio. Entonces, la antroposofía lo que se basa de un cuerpo sano es cuando este cuerpo puede estar en equilibrio, que es cuando entra el polo central, el polo que armoniza, el polo rítmico, que los órganos centrales de este polo son el corazón y los pulmones, este sistema rítmico que su meta o su trabajo, por así decirlo, es armonizar y unir estos extremos, ¿no? O sea, ni muy rígido ni muy inflamatorio. Entonces, la pedagogía Waldorf lo que quiere es que los niños, las infancias desarrollen este equilibrio y que sepan cómo volver al centro, cómo volver al equilibrio, cómo volver a la armonía dentro de todo. Entonces, pues bueno, partiendo de de estas premisas, les voy a platicar un poco de cómo es que están planeadas las clases y la currícula Waldorf en la pedagogía Waldorf. Entonces, las clases están estructuradas de una forma en la que el alumno tenga una experiencia, o sea, más que una que un como rol de exigencia de lo que tiene que aprender o de lo que tiene que saber, es una evidencia toda la pedagogía Waldorf. Entonces, el maestro tiene que elegir una serie de ejercicios a partir de estos polos
que les platico, entre la rigidez y la inflamación o el calor, el frío, para llegar a un equilibrio. O sea, la idea es siempre estar como en equilibrio en el centro. Entonces, a partir de esto, el profesor intenta que el alma del actuar, el pensar y el sentir esté siempre como en el centro, en equilibrio. Si quieres darle la siguiente diapositiva, Fer. Y bueno, uno de los aspectos que son cruciales para la pedagogía Waldorf es el movimiento. La planeación de las clases de la pedagogía Waldorf llevan una estructura de exhalación e inhalación. O sea, como que hay momentos en los que los niños están corriendo, jugando, gritando fuera del aula, para después de este ejercicio como activo, de este momento corporal, como diría un poco más de calor, después de que los niños tienen esa vivencia, pueden ir a un momento de calma, de quietud, de concentración, en los que pueden hacer un trabajo manual, hacer un trabajo sentados en su silla, escribiendo, poniendo atención, escuchando, como un poco más de atención pasiva, diría yo, porque ya tuvieron ese momento de movimiento. Entonces, vamos a hablar un poco de estos momentos de movimiento vistos de cuando los niños tienen un episodio traumático o impactante, necesitan de este movimiento para poder descargarlo, ¿no? Y entonces les voy a hablar un poco de lo que pasa físicamente. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, las hormonas de estrés se reducen mediante el movimiento. Peter Levine habla de una descarga que se ve, por ejemplo, mucho en los animales. O sea, cuando los animales salvajes tienen algún tipo de amenaza, se quedan primero en modo de shock, móviles. Y después de que el peligro pasa, como que se levantan, se mueven, corren, algunos se sacuden, o sea, como que lo pueden ver en los perros o gatos, ¿no? O sea, que son como los animales domésticos. Siempre hay un momento de descarga que es a través del movimiento. Los perros, por ejemplo, se lamen o bostezan o se sacuden para descargar esos como síntomas de trauma y que no se quede guardado el trauma, por así decirlo, en el cuerpo, sino que se hace una descarga y siguen su vida normal para que no se les queden esos aspectos traumáticos en el cuerpo. Entonces, pues a los humanos no es tan fácil así como, bueno, ya me sacudo el trauma y sigo con mi vida, sino que para que los humanos puedan descargar todos esos eventos traumáticos se necesita también de una conexión, o sea, además del movimiento, de una conexión humana, tiempo y espacio para encontrar las maneras en las que podemos procesar las experiencias traumáticas o difíciles, impactantes, y fortalecer las estructuras neuronales debilitadas para poder integrar esas vivencias que fueron difíciles, ¿no? Entonces, si quieres pasarte a la siguiente diapositiva, Fer, hablamos de 3 estructuras neuronales que necesitan ese refuerzo para poder regenerar esos, más bien para fortalecer esas estructuras neuronales que fueron debilitadas al vivir o experimentar alguna vivencia traumática. Entre estas estructuras neuronales hay 3 que son como muy esenciales o muy recurrentes en el desarrollo, sobre todo de los niños, que es el cuerpo calloso, que es ese cuerpo que conecta los 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, las estructuras que permiten las capacidades emocionales simpáticas, que es el sistema límbico, y el sistema nervioso o vegetativo, que es el sistema autónomo, y sus capacidades autorregulatorias. Para el cuerpo calloso y las estructuras que regulan las emociones y la empatía, son vitales los ejercicios de movimientos cruzados, por ejemplo. En la pedagogía Waldorf se usa mucho el movimiento para hacer este cruce de hemisferios. Por ejemplo, cuando los niños aprenden a saltar la cuerda, a ir en un sistema, más bien en un cruce de hemisferios para hacer dibujos. Meli, creo que perdimos a Meli. Sí, creo que se desconectó. Pero bueno, mientras está, quisiera preguntar si hay alguna duda
de lo que Meli ha compartido hasta el momento, y si no también lo que seguía es explicarles un poquito del sistema nervioso autónomo y cómo funciona y cómo la teoría del sistema nervioso, la regulación natural que tenemos como seres vivos de nuestro sistema nervioso y la pedagogía Waldorf, cómo aporta a esta regulación natural. Y ya cuando regrese Meli, continuamos con lo que ella estaba terminando de decir. Ahí va mi presentación. Sí. Muy bien. ¿Hay alguien que ya esté relacionado con el sistema nervioso autónomo, la teoría polivagal del doctor Stephen Porges y del trabajo de Somatic Experiencing del doctor Peter Levine? Que levanten la mano los que sí. Aún no. A ver, déjenme ver quiénes sí y quiénes no. Hay unos que sí, hay unos que no. Bueno, pues Tania sí. Sofía también. Bueno, pues les platico, el sistema nervioso autónomo, pues es el sistema que regula todas las funciones básicas y las acciones de las que no tenemos control en nuestro cuerpo, ¿no? Como el ritmo cardíaco, nuestra respiración, el sueño, la circulación, la digestión, el sistema visceral, el sistema inmune, el sistema hormonal, todo lo de lo que no tenemos nosotros control es lo que el sistema nervioso opera en nuestro cuerpo, ¿no? Y opera desde el nervio vago que va por todo nuestro cuerpo, se conecta desde nuestro tallo cerebral hasta todos los músculos de nuestra cara, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestras vísceras, las piernas, todas las extremidades, ¿no? Entonces, el sistema nervioso es el que realmente manda más del 80% de los mensajes a todo el cuerpo, ¿no? Muchas veces se tiene la idea de que el cerebro es el que manda más información, pero no, el sistema nervioso manda más del 80% de la información a nuestro cuerpo y es muy poco conocido. Déjame ver si ya se conectó Meli de casualidad. Sí, ya regresó Meli. Listo, Meli. ¿Estás ahí, Meli? Hola, ya volví, lo siento mucho. Me quedé sin internet de repente, como que está fallando un poco la luz. La Ya vida en está. Pero Miami estuvo bueno, otra. lo que les quería compartir es que cuando se habla mucho de la plasticidad del cerebro en los niños, ¿no? En el sentido positivo, en que los niños aprenden mucho y son como esponjitas que imitan y toman como todo lo de su entorno, pero también en las cosas traumáticas o impactantes, pues puede tener un impacto negativo. Entonces, durante la infancia el cerebro es muy plástico y es muy sensible ante experiencias, tanto positivas como negativas. Entonces, cuando hay experiencias negativas, conexiones neuronales se pueden interrumpir, o sea, las sinapsis como que no están al 100. Y en la pedagogía Waldorf intentamos hacer ejercicios para que estas sinapsis se regeneren o tengan como que una conexión más fuerte y esta plasticidad pues sea en beneficio del desarrollo de los niños, para que pues puedan regularse emocionalmente, puedan tener una memoria, una atención, una buena capacidad para relacionarse con otras personas y en cuanto a su autopercepción y autoestima, pues que tengan un sentido positivo en el desarrollo de su ser. Entonces, para esto, pues se intentan hacer ejercicios en donde haya movimientos cruzados, como en la clase de movimiento es mucho de jugar, de saltar la cuerda, de hacer ejercicios de equilibrio para proporcionar un impulso físico que sea estabilizador, tanto muscular, o sea, físicamente, pero también mental. Entonces, no sé, Fer, si quieres seguir tú con la parte que explica un poco más del sistema nervioso autónomo, creo que podría quedar mucho más claro. Sí, estaba aprovechando en dar la introducción en lo que regresabas. Entonces, gracias, Meli. Bueno, entonces el sistema nervioso, entrando un poco a la parte más fisiológica de la explicación que les está compartiendo Meli de pues todo lo que implica la pedagogía Waldorf a nivel movimiento, a nivel procesamiento, a nivel
pues regulación un poco del sistema nervioso y de la fisiología y de todos los cuerpos del niño. El sistema nervioso autónomo pues es parte central de lo que del niño hace y percibe a su alrededor, ¿no? Hay un término que usa el doctor Stephen Porges, que yo cuando lo conocí me pareció interesantísimo, que se llama Ay, se me acaba de ir, perdónenme. Ah, Sofía, ayúdame. Se me acaba de ir ahorita mismo. Bueno, es como el niño y los humanos evaluamos la seguridad en nuestro entorno. Ahorita va a regresar a mí esa palabra, lo siento. Y es como a través de todos los sentidos del niño y de los seres humanos vamos identificando todas la presencia de seguridad, de los elementos que nos generan seguridad o inseguridad en nuestro cuerpo, y eso genera un montón de reacciones en nuestro cuerpo, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo es aquel que manda toda esta información a todos nuestros sistemas para que si tiene que reaccionar hacia algo, pueda reaccionar, y cuando vea que está en un ambiente de seguridad, pueda realmente tener este espacio de conexión social. A ver si me acuerdo. Bueno, al ratito les digo que me regrese la palabra, les digo cuál es el término exacto. Pero bueno, entonces al final el sistema nervioso es la fuente de todas nuestras respuestas de sobrevivencia, ¿no? El famoso fight or flight or freeze, y el sistema de conexión social, que comparado con cualquier otro eh, ser vivo, los mamíferos son los únicos que han desarrollado este sentido de conexión social, y los seres humanos lo tenemos mucho más desarrollado, y esto se permite por los diferentes canales y las ramas que tiene nuestro sistema nervioso, ¿no? Nuestro sistema nervioso se divide en dos ramas, que es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Y dentro de estas dos ramas podemos experimentar tres distintos estados fisiológicos, que es dentro del parasimpático, la rama parasimpática, tenemos el vago ventral, el vago dorsal y la rama simpática. Entonces, estos tres van a tener sensaciones distintas, reacciones distintas, percepciones distintas del mundo. Uno, que es el parasimpático ventral, tiene que ver con toda la parte de conexión, involucramiento social, la seguridad, todo lo que nos permite generar esta comunicación y conexiones sociales. El simpático, que es todo lo que implica mucho movimiento, mucha energía en nuestro cuerpo, que es todo lo que nos lleva a la acción, ya sea desde cuando trabajamos, cuando nos divertimos, cuando hacemos ejercicio, todo lo que implique movimiento. Así, si ves a alguien que te emociona un montón y que no habías visto hace mucho, pues tu rama simpática entra en acción y entra un montón de energía. Y también viene la energía que es hacia la búsqueda de movimientos de sobrevivencia, que tiene que ver con la lucha o huida, ¿no? Cuando vemos que viene un peligro a nosotros, pues entonces se activa estas reacciones de sobrevivencia donde tenemos que luchar o huir para saber que vamos bien. Entonces, no es que solamente la rama simpática vaya a hacer movimientos de sobrevivencia, también es lo que nos hace mantenernos vivos, mantenernos en movimiento, interesados, y como el balance y el equilibrio o el movimiento entre el simpático y el parasimpático vago ventral es lo que nos va a permitir como vivir una vida más regulada. Esto no significa tampoco que el estar en un estado de parasimpático vago dorsal, que es como ya una desactivación del sistema nervioso, sea malo. Eso también es parte de nuestra regulación y corregulación, o parte de una estrategia muy importante de nuestro cuerpo para defendernos, ¿no? Entonces, cuando el parasimpático dorsal se activa, es o porque nos vamos a dormir, cuando las personas también están en un espacio de mucha intimidad, un momento de vago dorsal, pero conectado también con
el vago ventral. Es súper interesante esas conexiones. Y también sucede que lo que les platicaba Meli de los experimentos que hizo el doctor Peter Levine al inicio del método de Somatic Experiencing, justamente tiene que ver con todo este estudio de la vida salvaje y de cómo los animales, cuando están en este constante peligro, la pregunta era de por qué si ellos están en un constante estrés y peligro, porque ellos no tienen estrés postraumático, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el doctor Peter Levine empieza su estudio y se da cuenta de que todos los animales que están, pues, en este espacio natural, que a pesar de que puede ser muy agresivo con ellos y muy peligroso, ellos siguen con su vida y ellos logran pues descargar toda esa energía de cuando fueron a punto de ser depredados y seguir con su vida normal, ¿no? Y eso es porque ellos, se observa que ellos cumplen todos los movimientos de sobrevivencia que necesita su sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces se congelan, luego reaccionan, se sacuden, corren y con eso logran su regulación. Y lo que ha pasado con el ser humano es que hemos crecido y hemos ido mucho hacia esta parte más intelectual, ¿no? Hemos ido, que eso también un poco la parte que Meli les comentaba al principio de el irnos hacia la cabeza solamente, pues nos lleva a esta rigidez y esta desconexión del cuerpo, donde pues somos como seres degollados, ¿no? Ya no conectamos con nuestro cuerpo y desconectándonos de nuestro cuerpo estamos perdiendo más del 80% de la información que el mundo nos está compartiendo. Entonces, el poder reconectar tanto nuestra parte racional como nuestro cuerpo es también lo que hace único al ser humano, ¿no? Además de que, pues sí, otros mamíferos pueden tener la parte de conexión social, los seres humanos somos aquellos que tenemos esta capacidad cognitiva y racional para poder generar esta sinergia entre la información que está enviando nuestro cuerpo, toda la inteligencia que hay alrededor del mundo, nuestro cuerpo y nuestra razón. Entonces es algo hermosísimo que hay que aprovechar y saber que si tenemos esta desconexión, no es nada que no se pueda resolver, pues nuestro cuerpo está diseñado para que justamente esta regulación sea parte de nuestra vida. En nuestro día a día, también cuando hablamos de regulación no significa que todo el día estemos zen, que todo el día estemos en paz, porque eso no es verdad y no sucede. La vida es intensa, la vida nos trae un montón de retos, un montón de temas, sobre todo si somos papás, pues que si ya se están peleando, que si ya se cayó, que si no llegamos a la escuela, como que la vida en sí misma es intensa y vamos pues teniendo estas cargas y descargas de emociones, de vivencias, de sensaciones que idealmente en un sistema nervioso regulado se puede ver un poco así, ¿no? Como un poco de activación, desactivación, cómo vamos descargando todos estos momentos de adrenalina, de movimiento, hacia lugares más de conexión y tranquilidad. Entonces, idealmente esto sucede. Yo, mientras más aprendo de la pedagogía Waldorf, y lo voy viendo pues todo lo que he ido aprendiendo desde la terapia somática y en mis sesiones con mis pequeñines o con los adultos, me voy dando cuenta de lo hermoso y la sincronía y cómo ambas metodologías comparten muchísimo hacia cómo ayudar al sistema nervioso autónomo a regularse, ¿no? Entonces, de entrada, el que los niños en la escuela tengan este ritmo de inhalar y exhalar, movimiento, pero luego de ir hacia adentro o de ir bajando el ritmo, esto ayuda muchísimo a que esta regulación natural que ellos ya tienen, porque además los niños vienen ya nosotros ya como adultos hemos tenido un montón de experiencias, de traumas que nos pueden ir como generando ya patrones, desconexión, pero los niños nacen conectados y son súper resilientes al ver cómo una pedagogía acompaña la fisiología del niño desde el ritmo, la presencia. Para mí ha sido súper enriquecedor y también saber que todo lo que yo creo, he estudiado, estoy aprendiendo y que hago
en mis espacios de terapia con mis niños y con los adultos a los que acompaño, pues ver que en la escuela donde están mis hijas pueden tener estos espacios de regulación, para mí ha sido muy hermoso, ¿no? Como ir viendo estas sincronías entre las dos. Acá podemos ver un poquito ilustrado el cómo si un sistema nervioso autónomo no tiene estos espacios de descarga, por ejemplo, un niño que está en constante sobreestimulación entre actividades, entre estímulos externos, música, pantallas, juegos, iPad, ruido y no hay espacios de calma, entonces el sistema nervioso de los niños se van sobreestimulando y no solo de los niños, de los adultos también. Si no tenemos estos espacios de calma, de pausa, de bajar el ritmo, entonces nuestro sistema nervioso autónomo va a irse sobreestimulando, la energía va a ir subiendo en nuestro sistema hasta que lleguemos a un lugar que puede ser de colapso, que en los niños lo podemos ver como una irritabilidad enorme, estos momentos en los que no sabemos qué tienen los niños, por qué lloran, o cuando ya no aguantan los ruidos, o cuando ya les hablamos y vemos que ya ni siquiera pueden generar esta conexión social, ya no ven a las personas, pueden ser espacios de mucha ansiedad, que empiezan a rascar cosas, y en los adultos, ¿no? Que puede llegar a un colapso, un burnout, puede ser una depresión, puede ser muchas diferentes cosas que pueden causar esto, ¿no? Entonces, poder, los ritmos y los espacios de, pues, tener estos momentos de sí, de carga, pero también tener estos espacios de poder soltar es importantísimo para el sistema nervioso autónomo. Y hablando específicamente del sistema nervioso autónomo de los niños, muchas veces hemos escuchado que los niños necesitan saberse regular. O sea, Meli lo he escuchado seguramente en muchos espacios, yo también. Y es importante mencionar que los niños, la manera en la que aprenden sus sistemas nerviosos a regularse es a través de la corregulación. Primero de los papás y después de sus figuras cercanas de apego, de los cuales pueden ser sus maestros. Entonces, esta responsabilidad que nosotros tenemos como papás al acompañar a los niños en este camino de enseñarlos a regularse, empiezan por la propia regulación de nosotros como adultos. Entonces, la corregulación se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de influirnos unos a otros a nivel de las emociones y estados fisiológicos, haciendo con que sincronicemos nuestras experiencias subjetivas y también las conductas. En la teoría polivagal y en Somatic Experiencing hablamos mucho de la resonancia. Esta parte de corregular y la resonancia y la neurocepción es la palabra que les quería decir hace rato. La neurocepción es esta capacidad que tiene nuestro cuerpo de identificar la seguridad de nuestro espacio y la resonancia es la capacidad que tienen nuestros sistemas nerviosos de comunicarse. Eso a mí cuando lo aprendí me pareció una locura. Es de los conceptos más valiosos que yo he aprendido como mamá, como terapeuta, ser humano, como amiga. Esta capacidad que, aunque ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos con una persona que puede parecer zen, pero nos sentimos como que no confiamos o que no nos sentimos cómodos o que sentimos algo raro con una persona? Eso puede ser que venga de esta resonancia y de esta conexión y comunicación de un sistema nervioso a otro. Yo puedo sentarme aquí frente a ustedes y si yo estoy muy desregulada, los sistemas nerviosos se van a sentir desregulados a pesar de que yo pueda tener una sonrisa falsa, ¿no? Entonces, esa parte de que todos nuestros sentidos van identificando las señales de nuestro cuerpo y que nuestros sistemas nerviosos se comunican, es importantísimo porque muchas veces puede que queramos acompañar a nuestros niños y no quererles gritar, pero estamos súper desregulados y estamos rebasados y por más que usemos 1000 herramientas de crianza respetuosa para no explotar, para no gritarles, pero estamos que no podemos más a nivel
fisiológico, emocional y nos contenemos, los niños lo sienten. Muchas veces cuando estamos en casa que sucede algo y no les queremos decir, o que las mamás o los papás se sienten estresados por una razón y empezamos a ver que nuestros chiquitos empiezan a ser irritados y se sienten irritables. Entonces, esa es la parte de cómo no solamente son las palabras, no solamente es la comunicación verbal lo que juega en esta parte de corregulación, sino también el cómo nos sentimos nosotros en nuestros cuerpos, ¿no? Con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Y para poder acompañar también a pues sí, en el cómo acompañamos a los niños a que aprendan a regularse, pues tiene que ver muchísimo el entorno que los rodea, ¿no? Hay un entorno social que lo rodea y un entorno familiar, y un entorno comunitario que van a hacer que este niño pueda como empezar a sentirse seguro en su entorno, ¿no? Entonces, para que los elementos que van a hacer que este niño se sienta seguro en su entorno, les voy a mencionar algunos, pueden haber otros, pero aquí solamente me voy a enfocar en 4, que tiene que ver con lo que ya les dije, la presencia de adultos seguros que los van a ayudar a corregularse, el aspecto social, que es el entorno que los rodea, tanto familiar como comunitario como social, que todo eso juega en la regulación. Si vivimos en un país donde hay amenazas constantes, pues difícilmente este niño va a lograr tener este sentido de seguridad en su entorno. El ritmo y la rutina, que los niños tengan la seguridad de que de que va a haber un ritmo y una rutina que les dé esta seguridad de lo que va a ir pasando en su día, y que esa misma rutina pueda tener este ritmo de inhalar y exhalar para que su sistema nervioso pueda ir asimilando y descargando la energía que va tomando en el día, y el entorno y el contacto con la naturaleza. En cuanto a la presencia de adultos seguros, pues esto le da un sentido de seguridad a los niños y de corregulación, como ya les había platicado. En el tema de aspecto social, por lo menos en la pedagogía Waldorf, se da mucho a que todo lo que se hace en el día a día venga desde esta visión de la colaboración y no competencia. Y esto tiene que ver también con que pues, no sea un ambiente donde los niños se sientan retados, donde se sientan que están en lucha constante, que tienen que ser los mejores, sino es un entorno de colaboración donde cada niño tiene un valor importantísimo y un lugar importantísimo que les va a generar también un sentido de valor y pertenencia. Y por otro lado, que aquí no lo puse, pero creo que la mayoría de los proyectos Waldorf también se enfocan en que sean grupos pequeños para que pueda mantenerse esta conexión y esta relación cercana y muy personal entre los maestros y los niños. Y bueno, no voy a hablar de la comunidad, ¿no? O sea, creo que en una escuela Waldorf no es solamente una escuela, sino hablamos de que es una comunidad de apoyo, donde también los niños y los papás se sienten parte de una misma comunidad y hay muchísima colaboración y muchísima cercanía. Y pues la parte de la naturaleza, pues creo que sobra decir los efectos de la naturaleza que generan en los niños y en los seres humanos. Pero bueno, cada vez hay más estudios que hablan que el estar expuestos en entornos naturales genera mucha más regulación, estructuras cerebrales mucho más desarrolladas, memoria y estabilidad cognitiva y fisiológica, y pues la regulación en sí, ¿no? Han hecho estudios de que cuando ponen a un niño o a un ser humano viendo árboles, el movimiento y todo el impacto que genera en su cerebro, o sea, se prende todo el cerebro y es increíble todo lo que genera el solo estar expuesto a la naturaleza, comparado cuando se ve, pues está en una ciudad bellísima, con edificios bellísimos, y se han dado cuenta que el estar expuesto en estos espacios, aunque sean muy bellos, pero sin mucha naturaleza, no generan el mismo impacto, ¿no? Entonces, es parte de las sincronías que yo he estado viendo y de las similitudes entre la terapia somática
y la teoría del sistema nervioso autónomo, con cómo una pedagogía como la pedagogía Waldorf va acompañando estas teorías y van acompañando pues, a los niños, ¿no? Esto potencia enormemente los procesos personales y de sanación que cada niño y familia necesiten. Entonces, Lee, cedo la palabra otra vez. Ay, muchas gracias, Fer. Pues sí, bueno, todo esto del entorno seguro y un desarrollo pleno para el niño se ve reflejada en la planeación y en la currícula Waldorf. Y ahora les quisiera mencionar un poco de las clases de especialidad que hay sobre todo en primaria que aportan o que enriquecen este entorno seguro. Entonces, pues bueno, de entrada, el arte, sea música, sea pintura, dibujo, modelado, todo esto aporta a este entorno seguro en diferentes aspectos. Entonces, en la música, como bien decía Fer, el ritmo es esto que da estructura a la vida de los niños y de los adultos también, ¿no? Pero en sí, la clase de música es esta como repetición rítmica y melódica de canciones, de rondas, con diferentes instrumentos, con la flauta pentatónica, que esto da orden y seguridad interior a los niños. Y esto ayuda a regular las emociones y su atención, que hace que los niños se sientan sostenidos en el mundo, ¿no? Da un sentido de pertenencia porque estás haciendo música dentro de un grupo en donde nadie te va a juzgar, nadie te va a decir si lo estás haciendo bien, mal, si cantas bonito, si cantas feo. O sea, la cosa es como estar dentro de un ensamble musical y sentirte parte de esa orquesta, ¿no? Hay una autoconciencia que es corporal y es un componente muy importante para crear pues para que los niños puedan tener una autoestima fuerte y que estén seguros de usar su instrumento corporal en la vida. Entonces, pues bueno, la música de por sí entra directamente en el sistema límbico, que es donde viven las emociones, y a través de esta expresión pueden exponer y pueden compartir al mundo esas cosas que tal vez no está tan fácil decir con palabras, ¿no? Más bien con canciones o con movimientos. Pues bueno, en Waldorf no se enseña la música como una técnica, sino como una vivencia artística. Y pues bueno, esto es una relación muy profunda con la belleza, con lo bonito, con lo rítmico y tiene una conexión espiritual muy profunda, ¿no? Eso es una de las especialidades artísticas. Otra que está muy presente en la pedagogía son los versos y narraciones. Y hay dos aspectos del lenguaje. Uno es el contenido informativo y otro es el contenido emocional. Los adultos tendemos más a poner atención al contenido informativo, intelectual, el qué se está diciendo, ¿no? El mensaje. Y los niños realmente es a lo que le ponen más atención es a lo emocional. Para ellos las palabras son fórmulas mágicas que dicen intuitivamente lo que significan, o sea, qué tan bien suenan en su experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, los versos sin sentidos, las rimas, los poemas son alimento para el niño. O sea, en primaria, cuando empieza el proceso de lectoescritura, hay muchos versos sin sentido, ¿no? Tipo, el chango chistoso se come un chicle de chocolate con chispas no sé, con chispas y churritos. Entonces, para eso los niños como que, aunque no tenga sentido, hay una chispa que les hace como sentirse bien y ejercitan una parte como divertida que hay dentro del lenguaje. Y eso es muy nutritivo para ellos. También para los adultos, como que algo poético en el lenguaje, como que nos da alas, ¿no? Alimenta nuestra alma de alguna manera. Es muy enriquecedor leer un poema y sentir que eso vive en nosotros de alguna manera. Y pues bueno, voy a ir un poquito rápido porque ya estamos en tiempo, pero me gustaría hablar de las historias y narraciones sanadoras,
Cuando hay alguna problemática o un tema que se quiera abordar, maestras narramos alguna historia en donde los alumnos puedan verse identificados, sacar sus propias conclusiones de lo que se quiera tratar o proponer. Y aunque las experiencias traumáticas no pueden deshacerse con los cuentos de hadas, pueden ayudar bastante a que las experiencias difíciles sean procesadas y pasen a un segundo plano con el tiempo. Entonces se intenta relatar historias en donde la seguridad, el cuidado, la fiabilidad, lealtad, amistad sean un bálsamo para el alma de los niños. Pues eso ya de por sí es muy sanador para ellos, aunque no sea como algo reflejado literalmente de la problemática que esté sucediendo, como que los niños hacen esta conexión entre los personajes de la historia y su propia experiencia para acomodar distintos sucesos. Y a través de ese acomodo, a través de la reinterpretación, que después se puede preguntar que los niños hagan un dibujo o que lo narren, ¿no? Al día siguiente hacemos reencuentro de como, ¿de qué te acuerdas tú del cuento? O qué se te quedó grabado, o qué fue importante para ti. Entonces, cada uno va diciendo esos elementos que fueron vitales para él o para ella y lo van resignificando, ¿no? Entonces, pues eso ya es muy sanador, el que le puedan dar un sentido de esas situaciones difíciles, impactantes o traumáticas, ¿no? A través del arte, de la narración. Otra forma de darle esa resignificación es a través de la pintura, creo que es la siguiente diapositiva, dibujo, pintura y modelado. El dibujo de formas puede tener un efecto armonizador y estabilizador en las personas con la orientación adecuada. Entonces, el dibujo, arte de movimiento, ¿no? O sea, cuando hay un movimiento y hay un elemento en el que dejas un rastro, se crea una línea. En el arte antiguo del dibujo lineal se practica, por ejemplo, en lugares como la India o como Irlanda, tiene fines meditativos. Los principios se derivan rítmicamente y con elementos de la naturaleza. Entonces, pues esto, dependiendo de la edad y las necesidades del dibujante, el dibujo de formas puede organizarse de diversas maneras y puede tener un efecto positivo en el cuerpo. O sea, depende de la situación del niño o la niña, tiene un efecto sanador también el dibujo de formas. Y en la pintura es como el elemento del color y el formato, de cómo se usa el color para que le llegue esa como medicina al alma de los niños, ¿no? Y pues bueno, como les hablaba al principio de estos dos polos, del polo cálido e inflamatorio o el polo rígido y frío, como que a través de los colores, todos sabemos de los colores fríos y cálidos, ahí se puede hacer un juego entre las cualidades de los colores para armonizar lo que se tenga que armonizar en la vida de los niños, ¿no? Todo eso es a través de la experimentación del color y la pintura. Y en el modelado, en la pedagogía Waldorf se usa mucho el modelado con cera de abeja o con arcilla o con madera también o con piedra, pero sobre todo en primaria baja es mucho con cera de abeja y arcilla. Y pues bueno, esto tiene una cualidad como muy enraizante porque es un elemento tridimensional y nosotros nos movemos en un mundo tridimensional. Entonces, pues esto como implica una abstracción menor que si fuera una abstracción dos-dimensional a través del dibujo o así. A través de las artes plásticas se puede integrar o proyectar varios aspectos emocionales o sociales, ya sea a través de la cera o de barro, y pues tiene un efecto terapéutico muy concreto que puede ser regulación emocional o armonizar ritmos, ¿no? O sea, no es simplemente el qué van a hacer, o sea, el producto, sino el cómo lo van a hacer y cuál es la experiencia de los niños al estar trabajando con estos materiales. Después viene el trabajo manual, que eso también es súper terapéutico porque los niños no hacen algo por hacer,
sino que tiene un sentido, tiene un propósito, ¿no? O sea, es como un proceso completo, desde, por ejemplo, el tejer una bufanda o un muñequito, o sea, sabes que tiene muchos pasos, pero al final hay un fin, hay un propósito. Y esto genera como una autoestima, como un orgullo en decir, yo hice esto desde cero. Muchas veces en las escuelas Waldorf, antes de empezar un proyecto de trabajo manual, por ejemplo, de tejido, en Manini, pues fuimos, por ejemplo, a ver de dónde venía la lana, trasquilar borregos, cómo hacer todo este proceso de limpiar la lana, de ver cómo se hace desde que está pegado al borrego hasta en la rueca, ¿no? Cómo se hacen las fibras para después comenzar un trabajo manual y hacer un producto de tipo un muñequito tejido o puede ser un portavasos o algo que ellos tengan como todo este proceso completo y, y es esta interacción de el material, las manos del niño, la actividad del niño o de la niña, tiene un valor muy, ¿cómo decirlo? Sí, como que los niños están muy orgullosos de eso que hicieron porque saben que lo hicieron desde el principio. Entonces, pues eso es algo que cada vez es más valorado porque estamos realmente desconectados con los procesos completos, ¿no? O sea, ya no sabemos cómo es el proceso desde, por ejemplo, que plantan una semilla y cómo crece la planta, cómo es su flor, cómo de la flor pasa al fruto. Entonces, todos estos trabajos que son procesos completos son muy enriquecedores para el alma del niño y pero para también tener un trabajo con sentido. ¿Qué más? ¿Qué más sigue en la presentación? Ya estamos en tiempo, que cuando me dijeron de este tema, a mí me encanta y me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para hablar de muchos otros aspectos, ¿no? O sea, de cómo la pedagogía es sanadora porque hay un vínculo muy lindo, muy íntimo entre maestras y alumnos, o sea, este vínculo con la naturaleza. Hay muchos aspectos que me hubiera gustado tocar en esta presentación, pero bueno, en conclusión, les puedo compartir que la pedagogía Waldorf es una pedagogía sanadora porque el niño es visto, valorado y acompañado integralmente, o sea, no solo en lo académico, sino también en el desarrollo espiritual, anímico, emocional del niño, ¿no? Creo que eso es muy importante. Si un niño emocionalmente no está bien, no va a aprender nada. Cognitivamente va a estar bloqueado, cerrado para desarrollar esa otra parte intelectual. Entonces, pues la pedagogía Waldorf cuida mucho esos aspectos. O sea, es tan importante que un niño sepa leer y escribir como el que sepa regularse y tener una interacción social con otros niños. Y pues eso, la pedagogía Waldorf a través de distintas materias, de distintos momentos, de arte, de expresión verbal, no verbal, puede ser muy nutritivo y muy equilibrante, en donde puede o prevenir daños emocionales o reparar también. Todo esto pues para favorecer el desarrollo de los niños plenos, ¿no? Felices, seguros de sí mismos, sanos, que es lo que realmente quiere fortalecer la pedagogía Waldorf, ¿no? Y creo que en Manini, el que esté en un entorno bellísimo en medio del bosque, con un río, que sean grupos pequeños, que haya un vínculo muy cercano y muy íntimo con las maestras, pues es algo que es muy valorado y que hay mucho cuidado en esta parte de nutrir tanto lo intelectual como lo anímico, emocional, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos, creo que en tiempo, ya nos pasamos bastante, pero igual me gustaría abrir la ronda de preguntas, comentarios. No sé si alguien quiera compartir algo. ¿Alguna duda, pregunta, algo que aprendieron, que les pareció interesante, o que les haya hecho sentido, que hayan conectado desde su experiencia quienes ya están en la pedagogía Waldorf, o fuimos clarísimas? Ale, hola Ale. Ale quiere. Hola, buenas noches a todos. Bueno, nosotros ya llevamos
2 años y cachitito en Manini. Veníamos de la Ciudad de México y sí les puedo decir por experiencia propia que aunque fue un cambio muy bueno para todos, pues fue un cambio muy fuerte. Porque cambió el ritmo, cambió el entorno, todo era diferente. Llegamos con nuestro hijo chiquito de 1 año y 2 meses. Y creo que la diferencia, o sea, hizo mucho la diferencia. Hoy lo veo que aunque fue un cambio rápido, porque en cuanto llegamos a Valle, metimos a nuestro hijo grande en Manini. Creo que eso hizo toda la diferencia porque entró a un colchoncito, o sea, a un grupo pequeñito, en la naturaleza, que era la que más ilusión nos hacía, en contacto con tierra todo el tiempo, viendo el río, escuchando los patos, con las gallinas, o sea, esa es como la parte súper mágica de lo que Manini ofrece. Y la verdad es que, es lo que nos enamoró de entrada, pero ya que vimos cómo nuestros hijos iban eh, como sacando esta parte que en la pedagogía Waldorf se les va fortaleciendo, porque es una parte que solo se puede fortalecer ahí. En casa no somos educadores, en casa hacemos otra chamba, pero cuando tenemos este otro complemento en la escuela, porque pasan la mitad del tiempo que están despiertos, pasan allí, es muchísimo. Y como ellos empiezan a cantar y solitos como que, por eso la gallina hizo no sé qué, mamá, porque lo intentó más veces. Sí, mi amor. O porque el panadero tuvo que hornear o trabajar mucho. Pues sí, porque el resultado era bueno y para todos. O sea, son estas pequeñas cositas con las narraciones, con los cuentos sanadores, con el trabajo de las manos. Mis 2 hijos son unas balas y sí sé que el trabajo que hacen en la pedagogía Waldorf los conecta tanto con su cuerpo, que es algo que como adultos, seguramente muchos aquí perdimos en algún momento. Justo lo que decía Fer, que vivimos mucho en la mente y no tanto en el cuerpo. Y esta pedagogía a mí me consta. Y lo he visto también con mi esposo y conmigo, no solamente con mis hijos. O sea, esta como red de comunidad y de apoyo y de, oye, vimos esto, necesitan algo, oye, Julián está increíble. Bueno, es que mi hijo se llama Julián. Padrísimo, algo en casa está increíble. Sí, o sea, todo de verdad ha sido una gratísima sorpresa y no teníamos idea de la pedagogía Waldorf. Cero, 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 cero. Entonces, si alguien tiene alguna duda o quizá algún prejuicio o como muchos mitos enredados en la cabeza, créanme, estuvimos ahí, mi esposo y yo, porque sí, la verdad es que en la ciudad pues es muy poquito lo que se exhibe de esto, hay más escuelas tradicionales que otra cosa, pero vale la pena aprender de la pedagogía y ver todos los beneficios en los niños, de verdad que ha sido un regalo, un súper regalo. Entonces, para papás y mamás, no lo piensen, o sea, a lo mejor no es la primera opción que tienen en mente, pero no dejen de considerarlo. Es increíble para toda la familia. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por sus mensajitos. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. También recordarles que mañana tenemos justamente otra plática donde vamos a abordar más el tema de los mitos y realidades, porque sí creo que la pedagogía Waldorf tiene un montón de mitos y realidades de las cuales vale la pena abrir un espacio, porque pues creo que todos llegamos con estas dudas y estas preguntas como Ale y Alex cuando llegaron a Manini y a la pedagogía, como mi esposo y yo cuando llegamos a la pedagogía, y creo que el irlo viviendo y el irlo eh, viendo en nuestros hijos, híjole, se hace, o sea, en mi experiencia también una experiencia bellísima de no solamente ver cómo van agarrando un montón de habilidades de todo tipo, sino también ver cómo van creciendo como estos seres humanos bien conectados en mucho sentido, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias por su tiempo. Eli, no sé si tú quieras complementar con algo más. Yo quiero decir también que esta pedagogía no solo es para los niños, sino que también los papás y mamás se ven involucrados en esto, pues en esto del arte, de los ritmos, como que también los invito a que se involucren en las festividades, que se echen un clavado a los grupos de estudio, o sea, que pregunten, ¿no? Que se acerquen a las escuelas para que pues también vayan de la mano conociendo y creciendo con sus hijos y con sus hijas y no se van a arrepentir. Es súper bonita la pedagogía. Entonces, pues eso,
sigan pendientes de las siguientes pláticas. Va a estar muy lindo. Mañana hay otra plática. ¿De qué es, Fer? Mitos y realidades de la pedagogía Waldorf. Y sí, es el mismo link. Entonces, de cualquier manera, Mariana les va a mandar el link para que se conecten. Y mañana estarán nuestras queridísimas Gabriela Rodríguez y Aide Cadenas, directora pedagógica y coordinadora de primaria, para platicarles pues, para abrir todas las dudas que surgen alrededor de la pedagogía. Y también el viernes, para los que estén en Valle, que se animen a hacer el recorrido en el bosque y en la escuela de Manini, que es súper bonito. Entonces se vienen cosas muy interesantes. Acérquense, pregunten, anótense a los grupos y pues aquí estamos. Cualquier cosa, comentarios que tengan. Aprovechando ahorita en la temporada de lluvia, que además tiene un montón de hongos hermosos, a ver si les toca la suerte de ver algunos. Mi hija me dijo que había uno gigante amarillo hace unos días. Entonces, bueno, que conozcan este espacio hermosísimo del que somos muy privilegiados como proyecto, como comunidad, para que nuestros hijos vivan ese espacio hermosísimo. Cada día lo guarda y lo resguarda el hermosísimo guardián Juan Farré y Curry como guardianes del espacio. Y yo también quiero agradecer infinitamente a Meli por hacerse este hermoso espacio para Manini, de todo lo que ha aportado a este proyecto, tanto su conocimiento como su hermosa presencia para acompañar a nuestros chiquitines y darnos este espacio hoy. Gracias, Meli. Te lo agradezco. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bonitas noches y pues cualquier cosa le pueden escribir a Mariana. Un abrazo. Bye. Chao. Sí, se queda grabada la sesión para los que preguntan. A ver, déjenme dejo de grabar.